Etiam te saluto, amiche Leonarde. Vale, magister. Bene. E tu, amiche? Mediocrita, magister. Amica, come te aves hodie? Digmi numeros a uno usque a decem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ahora en español. Cuando decimos en una expresión en latín, cari studentes, ¿qué significa esa expresión? Cari studentes. Queridos estudiantes. Podemos decir cari discipuli, cari alumni, queridos alumnos. Y entonces estas palabras van a pasar a las lenguas romances, a las lenguas germanas y a las lenguas eslavas. ¿Sí? Si pensamos en nuestro examen, en nuestro criterio de examen que estamos pensando, hay 4: local, estatal, nacional y mundial, o de una forma más hermosa, internacional. ¿Sí? Internacional. Comenzamos con un examen local. La primera influencia que vemos en esa expresión, cari amici o cari studentes, que pase al inglés o al español, ¿cuál sería la primera influencia del latín en inglés, en español, en francés, en italiano, en catalán? ¿Cuál sería la primera influencia? La escritura. Muy bien, la escritura. La palabra escritura es una palabra latina. Scriptura. A ver, di. Scriptura. A ver, te escucho. Escritura. Te audio. Escritura. Atente. Te audimos. Scriptura. Escritura. La primera influencia es la escritura. La escritura del latín, ¿cómo se llama? Abecedario. La escritura del español, ¿cómo se llama? La escritura del inglés, abecedario. La escritura de alemán. Ahora, la pregunta, ¿tuvo influencias el latín en alemán? Sí. ¿Cuál es esa influencia a la que estamos aludiendo? ¿La influencia de qué? De la escritura, cuyo nombre es abecedario. ¿Por qué se llama abecedario? Por las primeras 4 letras. ¿Cuáles son las letras del abecedario? ¿Cuántas letras tuvo el abecedario latino? 23 letras. Entonces, hasta la época del gramático más destacado, más antiguo de la historia de Roma, Marco Terencio Varrón, había 21. Sí, pero cuando ya fueron maduros 2 autores más, Marco Tulio Cicerón y Cayo Julio César, introdujeron la Z y la Y. ¿De dónde vinieron la Z y la Y? ¿De qué lengua? Del griego, muy bien, del griego. Y entonces el griego, ¿qué escritura utilizó? Alfabeto. Y la escritura del griego se llamó grafía, se llamó también alfabeto y terminó llamándose como en latín. Escritura, muy bien, escritura. Esto ya sería mundial. Escritura, alfabeto, abecedario. ¿O cuál? Grafía también se puede decir, porque grafía en griego y grafía en latín quiere decir escritura. Ahí está la primera. Y cuando vamos viendo, reconociendo vocabulario fundamental, por ejemplo, dijimos la palabra griega, ¿sí? La palabra griega, ¿qué? Historia. Esta palabra griega, vamos a ponerla, historia. Miren, así, historia. Pasó al latín con H, historia. Pero también se puede escribir en inglés y se puede escribir en alemán, history. History, se le pone su artículo, die History. Entonces vean, ¿cómo se llaman estas palabras mundialmente? Cuando son primas, cuando son parecidas, cuando son casi iguales, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Se llaman cognados. Piensen que el examen es en Alemania y no en México, ¿sí?
no vamos a decir solamente vocabulario, sino el nombre correcto es cognados. Y la palabra cognatus en lengua latina, cognatus, si es masculino, cognata si es femenino, cognatum si es neutrum. Porque las palabras masculinas, femeninas y neutras no van a corresponder con el mismo género en todos los idiomas. Entonces, se van a llamar esa palabra cognatus, cognata, cognatum, es un adjetivo, significa primo, pariente, igual, semejante o de plano cognado. Cuando pasó a la lengua italiana, entonces la G y la N, en lugar de leerse cognatus, pasó a qué? La G y la N, a ñ, cognatus, y también en francés. Entonces en latín clásico no había ñ, y en griego no había ñ, pero sí hay en lenguas romances en algunas, como en el caso del italiano y del francés, que aparece la palabra, la letra ñ, y ya decimos cognatus, y resultó una palabra en español, cuñado. Y entonces, ¿qué cosa es un cuñado? Están relacionados, es el esposo de como un hermano. Como un pariente, como un cercano, ¿no? Un cuñado. Y además, como también la semántica, los significados también fueron comunes del latín, del griego a las lenguas modernas, es decir, a las romances germanas y qué? Y eslavas. Entonces la semántica, ¿sí? La semántica tuvo éxito, ¿sí? Tuvo éxito, y algo de la semántica que se destacó fue la polisemia. Otro tema de la semántica, la monosemia. ¿Cuándo se habla de monosemia? Cuando hay un solo, ¿qué? ¿Y cuándo se habla de polisemia? Bueno, entonces allí vamos diciendo en latín, cuando saludamos o cuando hablamos latín, decimos latinem loquamur, significa, eso es latín, significa latinem loquamur, significa in hispane, hablemos latín. Cuando decimos alio modo, de otro modo, en lugar de decir bonus tibi vesper, bona tibi dies, bona tibi nox, decimos a una persona salve, y a muchas personas salvete. Salve, linda Hipatia. Etiam te saluto, amique Jesus. Salvete etiam vos, cari amici. Y cuando decimos nuestro nombre, decimos nomen es mi, linda Hipatia. A ver, linda Hipatia, ¿hay una sola forma de decir mi nombre es linda Hipatia? ¿Sí o no? Entonces hay mucha variedad literaria dentro de la lengua. ¿De qué otro modo puedes decir mi nombre es linda Hipatia? Linda Hipatia Bocor. Vean, es más hermoso. Linda Hipatia Bocor. O sea, tú misma te llamas ¿qué? Se puede decir linda Hipatia Bocor. ¿Tu nombre cómo sería? María Ferdinanda Bocor. María Ferdinanda Bocor. Y como estamos enseñando la parte literal que pasó a todas las lenguas, decimos, ¿sí? ¿Quién sabe decir su nombre en inglés? A ver. My name is María Fernanda. Esta es la estructura. Nomen es mi. María Fernanda. Ahí está. Esta es la estructura del latín vulgar. Entonces hay tres formas de hablar el latín, de una forma vulgar. ¿Sí? Es decir, la forma común del pueblo. ¿Sí? De una forma que coloquial. Es el lenguaje más refinado del pueblo. Es decir, la gente patricia, que aunque no vaya a la escuela, pero imita las buenas costumbres. Y el lenguaje culto. Y el lenguaje culto solo se aprende ¿dónde? En la escuela. Y por eso nuestro proyecto, sí, que se va a llamar en la televisión, vamos a tener un programa de televisión en TV Puebla que se va a llamar Cultura Ludendo. ¿Y significa en español?
jugando con la cultura. Y ahí vamos a jugar, a brincar, a cantar. Si cumple años alguien, vamos a pensar que cumple años María Fernanda. ¿Cuándo cumples años, María Fernanda? 20 de enero. 20 de enero. Vamos a decir 20, ¿cómo se dice en latín? Viginti mense januario. Y tú vas a decir, dies natalis es mi, viginti mense januario. Mi cumpleaños es el 20 de enero. Y le vamos a cantar en latín, Felix dies natalis tibi, Feliz dies natalis tibi, Feliz dies natalis María Fernandae, Feliz dies natalis tibi. En griego, ¿cómo le diríamos? Gemeraudaimon genethlia soy, Gemeraudaimon genethlia soy, Gemeraudaimon genethlia María Ferdinanda, Gemeraudaimon genethlia soy. Bueno, lo canté muy alto, ¿no? Pero lo podemos cantar cada uno al tono, ¿sí? Entonces podemos decir, vean cómo la frase es muy cortita. Felix dies natalis tibi. Felix dies natalis tibi. ¿Qué quiere decir? Feliz día natal para ti. De otra forma, feliz cumpleaños. Vean, feliz cumpleaños. Ya podemos decir así, de una forma más así general, saludando. ¿Cómo saludarías al maestro Porfirio, Linda Hipatia, al maestro Juvenal y a todos los compañeros en latín? A ver, fuerte. Etiam te saluto, magister Porfirio. Salvete etiam vos, cari amici. Hasta ahí. Ahora, agrégale, Leonardo, tu nombre. Dices, saludas al maestro Juvenal, al maestro Porfirio, o también a un compañero. Saluda a Jesús y a tu compañera María Ferdinanda. A todos y dices tu nombre. Y tus años, si quieres, en latín. Salve, amica Jesús. Salvete etiam vos. Etiam. Etiam te saluto, cari amica. Nomen mi, Leonardo Sofía Ortiz. Carísima, ella en femenino. Cara, se oye raro, cara amica. En femenino se oye más hermoso en superlativo. Carísima amica María Ferdinanda. Etiam te saluto, carísima amica María Ferdinanda. Etiam te saluto, amique Jesús. Salvete. Etiam vos, cari amici. Nome? Nomen mi, Leonardo Sofía Ortiz. ¿Cuándo no sabes? Duodecim annos anno. Duodecim annos, ¿sabes? Italis magister. Máximas tibi gratias hago. Beata tibi gratia. Entonces, a propósito del feliz dies natalis tibi, hay un pensamiento de Virgilio que dice: Felix qui potuit rem cognoscere causas. De nuevo, dicimus. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Jesús, in hispane, quid significat? En todo el que... Felix qui potuit rerum cognoscere causas. El hombre que encontró el sentido de las cosas es feliz. Mira, le busca, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que feliz, el que ha podido conocer las causas de las cosas. A ver, ¿quién nos da esta explicación en español? ¿Qué le entiende a esto? Feliz el que ha podido conocer las causas de las cosas. En latín, ¿cómo se dice? Feliz el que puede conocer causas. ¿Y en español qué significa? Feliz el que puede conocer causas de las cosas. ¿Quién dijo este pensamiento? No, Virgilio. ¿Sí? Virgilio, el poeta Virgilio. El poeta Virgilio, ¿a quién le dedicó la Eneida? Su obra máxima de Virgilio se llamó Eneida. ¿A quién le dedicó la Eneida Virgilio? Al primer emperador de Roma. ¿Cómo se llamó el primer emperador de Roma? Octavio César
Augusto. Y en latín, ¿cómo decimos Octavio? Podemos decir Octavius aut Octavianus. Octavianus Caesar Augustus. Augustus. De nuevo, dijimos Octavianus Caesar Augustus. Al primer emperador, ¿cuántos años dilató en el poder ese emperador? Más de 20 años. Más de 20. Si sumamos 27 antes de Cristo y 14 después, a ver, 41 años en el poder. Y en esos 41 años en el poder, avanzó más que los 650 años de historia que llevaba la historia de Roma, que llevaba Roma desde su fundación. 650 frente a 41 años. Pero no tenía unidad Roma. Entonces, para que funcionó esa tiranía, ¿qué tuvo que hacer? Octavio César Augusto unificó el poder económico, unificó el poder de la sabiduría, porque fíjense, puso en su gabinete a los intelectuales más grandes de Roma. Si un presidente no pone intelectuales en su gabinete, No gana. ¿crees que haya buena educación? Ahora, y sí necesita dinero, porque puso en su gabinete al hombre más rico de Roma. Se llamó Cayo, ¿qué? Mecenas. Y los intelectuales de Roma eran los poetas Virgilio, Ovidio y Horacio. ¿Se acuerdan un pensamiento de Horacio en latín? Graecia capta ferum victorem cepit et arte cintulit restilatio. De nuevo, iterum dicimus in lingua latina. Capta ferum victorem cepit et arte cintulit agrestilatio. De quo modo vertimus in hispane hoc testum? Grecia capturó a sus feroces captadores E introdujo las artes en el Lacio, ¿qué? Salvaje. Entonces, así se llamaba Lacio, Latium, y de allí vino la palabra latín. Discimus latine, se oye más bonito. Latine discimus. ¿Qué quiere decir latine discimus? Estudiamos latín. Hasta podemos decir nos latine discimus. A ver, digan nos latine discimus. O decimos latine nos discimus. O le quitamos el nos y queda lo mismo. Latine discimus. Ubi in academia humanitatum classicarium frater Alonso Saveracruce. Linda Hipatia. Quid magister tibi latinam lingua nostendit in ista academia? Ubi venitur magister Porphyrius. Ilic, ic, aquí, ic, significa ic, uc, acá, ilic, allá o allí. El lema de la escuela, ¿cómo se dice en latín? Ubi classicarum humanitatum ludus ibi sapientia efons est. Todos los estudiantes del mundo debemos sabernos el lema de la institución donde estudiamos. A ver, ¿tiene el lema tu escuela, Jesús? Sí. ¿Cómo se llama tu escuela? Liceo Montessori, Educación para la Vida. Liceo Montessori, Educación para la Vida. ¿Con qué parte de la cultura tienes cercanía cuando dices liceo? Con Aristóteles. ¿Por qué con Aristóteles? Porque creó el liceo Si Aristóteles, ¿de qué nación fue? de Grecia. De Grecia. ¿Alguna obra que haya escrito Aristóteles? La metafísica. Muy bien, la metafísica. Jesús. Oye, esa pregunta es de licenciatura en filosofía. ¿Sí? No sé si cualquier licenciado en filosofía responde a lo que acaba de decir Jesús. Que Aristóteles, ¿qué?
escribió una obra llamada ¿qué? La metafísica. La metafísica. ¿Quién se sabe un pensamiento que brote de ese libro, que se llama la metafísica? Cuando decimos todos los hombres desean saber por naturaleza. Por eso el amor a los sentidos es la prueba. Con que digamos este pensamiento, todos los hombres desean saber por naturaleza. Esas escuelas primero aprendían de memoria. Una vez que se sabían ese pensamiento, ahora hay que extraer todo el conocimiento que se pueda. Vamos a estudiar la escritura. Pónganle que estaba en griego. Y la primera pregunta que te hacía el local, ¿cómo se llama esta escritura? Cuando decimos pantes anthropoi, tu eidena y oregon taifisei. ¿Cómo se llama esa escritura? Alfabeto. Muy bien. Y luego dicen, ¿cuántas letras tiene el alfabeto griego? ¿Cuántas? 24. ¿Cuántas vocales tiene el alfabeto griego? 7. ¿Cómo se llaman esas sílabas que se construyen con las vocales? Diptongos. Y te preguntan, ¿y cómo se define un diptongo? Porque tiene dos vocales. La unión, ¿qué? De dos vocales formando algo. Formando una sílaba. ¿Cuántos diptongos hay en griego? 12. ¿Cuántos diptongos hay en latín? 10. 6. ¿Cuántos diptongos hay en español? 14. ¿Y cómo se llama este estudio cuando vemos conjuntamente griego, latín y español? Se llama sinopsis. Sinopsis es una palabra española pero de origen griego. Sinopsis, que quiere decir mirada de conjunto. Jesús, a ver, mira al mismo tiempo a tus compañeros de la derecha, de izquierda, y a tu maestro y al maestro Porfirio. Sí puedo. A ver. ¿Es en serio? Sí, ¿no? estoy pudiendo. Ajá. Un poco para acá, aquí sí se ve ellos. Ajá, ¿cómo se llama eso? Ese acto, esa acción. Sinopsis. Sinopsis, quiere decir mirada de qué? De conjunto, ¿ves? Entonces, un alumno debe tener como su maestro una atención sinóptica. Miren, no sé si se dan cuenta que cuando estoy dando clase, estoy mirando para todos lados, para la derecha, para la izquierda, para el centro, para la puerta, para el pizarrón, pero ¿cómo se llama más elegantemente toda esta zona? Cátedra. Cátedra, se llama cátedra. Muy bien, cátedra. Muy bien, me da mucho gusto darles clase. Me siento muy orgulloso de este grupo, bueno, de todos los estudiantes de la academia. Y ahora que vamos a estar en la televisión, pues vamos a invitar a más niños que se incorporen. ¿Cuántos niños te gustaría de Puebla que estudiaran estas cosas, Jesús? ¿Cuántos niños? Pues muchos. Muchos. ¿Leonardo? Yo espero que todos, porque es un estudio muy bueno. ¿Tú recomiendas que esto lo estudien en qué nivel? ¿Primaria, secundaria, preparatoria, universidad? Todos. María Fernanda. Hasta en kinder.